El dueño de una fábrica despidió a un obrero por llegar tarde. Semanas después, el obrero volvió con un documento que hizo temblar al dueño. Hola, bienvenido, suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. No puedes imaginar el dolor en los ojos de un padre cuando se enfrenta a la impotencia de no poder salvar a su hija. Ramón lo perdió todo en un solo día, su empleo, su dignidad y, lo más importante, las esperanzas de ver a su pequeña Lucía recuperar la salud. Demasiado tarde para llegar al trabajo, demasiado tarde para recibir ayuda, demasiado tarde para todo, pero no para la venganza de un corazón roto. Después de ser humillado por un hombre poderoso, Ramón parecía estar destinado al olvido. Sin embargo, semanas después, algo sucedió. Un documento, aparentemente inofensivo, cambió el rumbo de todo. Lo que contenía esa carta hizo temblar al dueño de la fábrica. No era solo papel y tinta, era el peso de una vida rota, de promesas no cumplidas y de un destino que nadie esperaba. ¿Qué puede haber en un simple documento que haga caer a un hombre tan imponente? Lo que está por revelarse te hará cuestionar la justicia, el perdón y el verdadero valor de las decisiones que tomamos. En la penumbra de un amanecer frío en Ciudad Juárez, el estridente sonido de una alarma rompió el silencio. Ramón Hernández, un hombre de rostro curtido por el trabajo duro y manos callosas, se despertó sobresaltado. Sus ojos, inyectados en sangre por la falta de sueño, se abrieron de golpe al darse cuenta de que el reloj marcaba las 6:30 de la mañana. «¡Chingada madre!», exclamó, saltando de la cama con el corazón acelerado. A su lado, su esposa María murmuró algo ininteligible y se dio la vuelta, agotada después de otra noche en vela cuidando a su hija enferma. Ramón se vistió apresuradamente con su uniforme de la fábrica, una camisa azul descolorida y unos pantalones de mezclilla gastados. Mientras se abotonaba la camisa, sus dedos temblorosos delataban el miedo que le carcomía por dentro. «Papá», una voz débil lo llamó desde la habitación contigua. Ramón se congeló, su corazón se encogió al escuchar a su pequeña Lucía. Entró en la habitación y la imagen que vio le partió el alma. Lucía, de apenas 8 años, yacía en la cama, su piel pálida contrastando con el colorido de las sábanas de princesas que tanto le gustaban. Sus ojitos, antes llenos de vida, ahora estaban hundidos y rodeados de oscuras ojeras. «Mi niña, ¿cómo te sientes?», preguntó Ramón, acercándose a la cama y poniendo su mano sobre la frente de Lucía. Estaba ardiendo en fiebre. «Me duele mucho, papi», susurró Lucía, su voz apenas audible. «¿Puedes quedarte conmigo hoy?». Ramón sintió que el mundo se le venía encima. Por un lado, su hija enferma le necesitaba más que nunca. Por otro, si no llegaba a tiempo a la fábrica, don Emilio, el dueño, no dudaría en despedirlo. Ya había recibido 2 advertencias este mes por llegar tarde, y una tercera significaría el fin de su empleo. «Mija, tengo que ir a trabajar», dijo Ramón, su voz quebrándose. «Pero te prometo que en cuanto salga, te llevaré al doctor». «¿Me esperas, mi amor?». Lucía sintió débilmente, sus ojos llenándose de lágrimas. Ramón besó su frente y salió de la habitación, sintiendo que dejaba atrás un pedazo de su corazón. En la cocina, Ramón se encontró con María, quien preparaba un café apresuradamente. «Ramón, Lucía está peor», dijo ella, su voz cargada de preocupación. «Necesitamos llevarla al hospital». «Lo sé, mi amor, lo sé», respondió Ramón, pasándose la mano por el cabello con frustración. «Pero si pierdo este trabajo, ¿cómo vamos a pagar las medicinas? La comida». María lo miró, sus ojos reflejando el mismo dilema cruel. Tal vez puedas hablar con don Emilio, explicarle la situación». Ramón soltó una risa amarga. «¿Don Emilio? Ese cabrón no tiene corazón. Para él solo somos máquinas, no personas». El reloj marcaba las 6:50. Ramón tomó una decisión desgarradora. «Voy a la fábrica. En cuanto termine mi turno, vendré corriendo y llevaremos a Lucía al hospital. Te lo prometo». Besó a María rápidamente y salió corriendo de la casa. Las calles de la colonia obrera estaban ya llenas de trabajadores que se apresuraban hacia las fábricas. Ramón corría entre ellos,
esquivando perros callejeros y saltando charcos de agua sucia. Llegó a la parada del camión justo cuando éste arrancaba. «Espere, por favor», gritó, corriendo tras el vehículo. El conductor, un hombre de bigote espeso que conocía bien a Ramón, se apiadó y detuvo el camión. «Gracias, don Javier», jadeó Ramón, subiendo al camión lleno de gente. «Me ha salvado la vida». «No hay de qué, Ramón», respondió el conductor. «Pero ya van varias veces esta semana». «¿Todo bien en casa?». Ramón asintió, sin aliento para responder. Se aferró a una de las barras del camión mientras éste avanzaba traqueteando por las calles llenas de baches. Su mente no dejaba de pensar en Lucía, en su carita pálida y sus ojitos tristes. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Debería haber llevado a su hija al hospital en lugar de ir a trabajar? El camión se detuvo frente a la fábrica a las 7:10. Ramón bajó de un salto y corrió hacia la entrada, su corazón latiendo con fuerza. Don Emilio estaba allí, de pie junto al reloj checador, su figura imponente vestida con un traje caro que contrastaba con los uniformes gastados de los obreros. «Hernández», ladró don Emilio, su voz fría como el acero. «Llegas tarde». «De nuevo». Ramón se detuvo en seco, el sudor corriendo por su frente. «Don Emilio, por favor, déjeme explicarle». «No hay nada que explicar», interrumpió don Emilio. «Las reglas son claras. 3 retrasos y estás fuera». «Pero señor, mi hija está enferma», suplicó Ramón, su voz quebrándose. «Necesito este trabajo para pagar sus medicinas». Don Emilio lo miró con desprecio. «¿Crees que me importan tus problemas personales, Hernández? Aquí vienes a trabajar, no a contarme tus penas». Los otros trabajadores observaban la escena en silencio, sus rostros una mezcla de lástima y miedo. Nadie se atrevía a defender a Ramón por temor a correr la misma suerte. «Don Emilio, por favor», Ramón cayó de rodillas, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Le prometo que no volverá a suceder. Haré horas extras, trabajaré los domingos, lo que sea». El dueño de la fábrica lo miró con asco. «Levántate, Hernández. No seas patético». Sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y se lo arrojó a Ramón. «Aquí está tu liquidación. Recoge tus cosas y lárgate». Ramón se quedó paralizado, sosteniendo el sobre en sus manos temblorosas. Su mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Cómo iba a cuidar de Lucía ahora? ¿Cómo iba a pagar las medicinas, la comida, la renta? «No me has oído, Hernández», gritó don Emilio. «Fuera de mi fábrica». En ese momento, Ramón levantó la mirada y vio algo que le heló la sangre. Allí, en la entrada de la fábrica, estaba Lucía. La niña, pálida como un fantasma y apenas capaz de mantenerse en pie, había seguido a su padre. Sus ojos, llenos de lágrimas, miraban la escena con una mezcla de confusión y dolor. «Papá», llamó Lucía con voz débil, antes de que sus piernas cedieran y cayera al suelo. «Lucía», gritó Ramón, corriendo hacia su hija y levantándola en brazos. La niña ardía en fiebre y apenas respiraba. «Ayuda. Por favor, alguien llame a una ambulancia». Los trabajadores se acercaron, algunos sacando sus teléfonos para llamar a emergencias. Don Emilio, sin embargo, permaneció impasible. «Esto no es un hospital, Hernández», dijo fríamente. «Llévate a tu hija y no vuelvas». Ramón miró a don Emilio con una mezcla de odio y desesperación. Usted no tiene corazón», susurró, abrazando a Lucía con fuerza. Mientras la sirena de una ambulancia se escuchaba a lo lejos, Ramón salió de la fábrica con su hija en brazos, dejando atrás no solo su trabajo, sino también sus esperanzas y sueños. No sabía qué le deparaba el futuro, pero en ese momento, lo único que importaba era salvar la vida de Lucía. La tragedia apenas comenzaba, y el destino tenía preparadas más sorpresas para Ramón y su familia. Pero por ahora, mientras sostenía a su hija inconsciente y escuchaba la ambulancia acercarse, Ramón solo podía pensar en una cosa: sobrevivir un día más. El sonido estridente de la sirena de la ambulancia se mezclaba con el bullicio de la mañana en Ciudad Juárez.
Ramón Hernández, con el corazón latiendo desbocado, sostenía a su pequeña Lucía en brazos mientras los paramédicos la subían a la camilla. El frío metal contrastaba con la piel ardiente de la niña, cuya respiración entrecortada era como un puñal en el pecho de su padre. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó uno de los paramédicos, conectando a Lucía a un monitor de signos vitales. Días, respondió Ramón, su voz quebrada por el remordimiento. Pensamos que era una gripa, que se le pasaría. El paramédico lo miró con una mezcla de comprensión y reproche. La llevaremos al Hospital General. Puede venir con nosotros. Mientras la ambulancia atravesaba las calles llenas de baches de la colonia obrera, Ramón no podía dejar de pensar en lo rápido que su vida se había desmoronado. Hace apenas unas horas, su mayor preocupación era llegar tarde al trabajo. Ahora, sin empleo y con su hija gravemente enferma, el futuro se veía más oscuro que nunca. Al llegar al hospital, la escena era caótica. Decenas de personas esperaban atención en la sala de emergencias, sus rostros reflejando diferentes grados de dolor y desesperación. Ramón vio cómo se llevaban a Lucía por un pasillo, impotente ante la burocracia médica que le impedía seguirla. «Necesito que llene estos formularios», le dijo una enfermera, entregándole un montón de papeles. «Y necesitaremos un adelanto para comenzar el tratamiento». Ramón miró los papeles, las letras bailando frente a sus ojos cansados. «Yo, acabo de perder mi trabajo. No tengo seguro médico». La enfermera lo miró con lástima. «Lo siento, señor. Pero sin seguro o sin un adelanto, no podemos hacer mucho». Las siguientes horas fueron un torbellino de frustración y angustia. Ramón llamó a todos sus conocidos, pidiendo prestado dinero. María llegó al hospital, sus ojos hinchados de tanto llorar, trayendo consigo los pocos ahorros que tenían guardados en una lata de café. «¿Cómo está nuestra niña?», preguntó María, abrazando a Ramón en busca de consuelo. «No lo sé», respondió él, sintiéndose más impotente que nunca. «No me dicen nada». Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un médico se acercó a ellos. Su rostro serio no auguraba buenas noticias. «Señores Hernández», comenzó, «su hija está muy grave. Tiene una infección que se ha extendido por todo su cuerpo. Necesitamos empezar un tratamiento agresivo de inmediato». Ramón y María se miraron, el miedo reflejado en sus ojos. «¿Cuánto costaría eso?», preguntó Ramón, temiendo la respuesta. El médico mencionó una cifra que hizo que Ramón sintiera que el suelo se abría bajo sus pies. Era más dinero del que habían ganado en años. «Pero nuestra hija se va a poner bien, ¿verdad?», preguntó María, aferrándose a un hilo de esperanza. El médico dudó antes de responder. «Haremos todo lo posible, señora. Pero no puedo prometerles nada». Los días siguientes fueron un infierno para la familia Hernández. Ramón recorrió la ciudad buscando trabajo, cualquier trabajo, pero la noticia de su despido parecía haberse extendido como pólvora. Nadie quería contratar a un hombre que había sido echado de la fábrica de don Emilio. «Lo siento, Hernández», le dijo el dueño de un taller mecánico. «No puedo arriesgarme. Si don Emilio se entera que te contraté, podría perder clientes». Cada noche, Ramón regresaba al hospital con las manos vacías y el corazón pesado. María pasaba los días junto a la cama de Lucía, rezando incansablemente a la Virgen de Guadalupe por un milagro. La tensión entre la pareja crecía con cada día que pasaba. «¿Por qué no la llevamos al hospital antes?», recriminaba María en sus momentos de desesperación. «¿Por qué tuviste que ir a trabajar ese día?». Ramón no tenía respuestas, solo un dolor sordo en el pecho y una culpa que lo carcomía por dentro. Cada vez que miraba a Lucía, conectada a tubos y máquinas, sentía que le había fallado como padre. Una tarde, mientras Ramón estaba sentado en la sala de espera, con la cabeza entre las manos, escuchó una conversación que le heló la sangre. «¿Viste al nuevo paciente que llegó anoche?», decía una enfermera a otra. «Es el hijo de don Emilio, el dueño de la fábrica. Dicen que tuvo un accidente en su coche deportivo». «Sí, lo vi», respondió la otra enfermera. «Está en la suite privada. Incluso trajeron médicos especialistas de la capital».
Ramón sintió que la bilis le subía por la garganta. Mientras su hija luchaba por su vida en una cama de hospital público, el hijo de don Emilio recibía el mejor tratamiento que el dinero podía comprar. En ese momento, algo se quebró dentro de Ramón. Se levantó, decidido a hacer algo, lo que fuera, para salvar a su hija. Con pasos firmes, se dirigió hacia la salida del hospital. ¿A dónde vas?, le preguntó María, que regresaba de la cafetería con un café frío en la mano. Ramón la miró, sus ojos brillando con una determinación feroz. Voy a hablar con don Emilio. Tiene que ayudarnos. Pero Ramón, él no querrá verte. Te despidió, ¿recuerdas? No me importa, respondió Ramón. Haré lo que sea necesario. Por Lucía. Mientras Ramón salía del hospital, el sol se ponía sobre Ciudad Juárez, tiñendo el cielo de un rojo sangre. En la distancia, las chimeneas de la fábrica de don Emilio se alzaban como torres de una fortaleza impenetrable. Ramón no sabía cómo, pero estaba decidido a llegar hasta el hombre que había destruido su vida y rogarle, si era necesario, por la vida de su hija. Lo que Ramón no sabía era que el destino tenía preparada una sorpresa que cambiaría el curso de esta historia para siempre. Una carta, escrita por las manos temblorosas de una niña moribunda, estaba a punto de entrar en escena y sacudir los cimientos del imperio de don Emilio. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando Ramón llegó a las puertas de la imponente mansión de don Emilio. La propiedad, rodeada de altos muros y cámaras de seguridad, se alzaba como un monumento a la desigualdad que plagaba Ciudad Juárez. Ramón, con su ropa gastada y ojeras profundas, parecía un fantasma frente a la opulencia que lo rodeaba. Don Emilio, gritó Ramón, golpeando las puertas de hierro forjado. Necesito hablar con usted. Dos guardias de seguridad, corpulentos y con miradas amenazantes, se acercaron rápidamente. Lárgate de aquí, Hernández, gruñó uno de ellos, reconociendo al ex empleado. No eres bienvenido. Por favor, suplicó Ramón, su voz quebrándose. Mi hija está muriendo. Necesito la ayuda de don Emilio. Los guardias intercambiaron miradas, pero su compasión duró poco. Esas no son nuestras órdenes, dijo el otro, empujando a Ramón lejos de la puerta. Vete antes de que llamemos a la policía. Ramón cayó de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro curtido. Se lo suplico. Haré lo que sea. Desde una ventana en el segundo piso, una figura observaba la escena. Don Emilio, vestido con una bata de seda, contemplaba con desdén al hombre que rogaba en su puerta. Por un momento, pareció que iba a hacer algo, pero luego cerró las cortinas, dando la espalda a la desesperación de Ramón. Derrotado, Ramón se alejó de la mansión. Cada paso que daba sentía que se alejaba más de la posibilidad de salvar a Lucía. Mientras caminaba por las calles de la colonia rica, tan diferentes a su barrio, no pudo evitar pensar en lo injusto que era el mundo. De vuelta en el hospital, Ramón encontró a María dormida en una silla junto a la cama de Lucía. La niña, más pálida y delgada que nunca, parecía perderse entre las sábanas blancas y los tubos que la rodeaban. Papá, susurró Lucía, abriendo los ojos con esfuerzo. Ramón se acercó, tomando la pequeña mano de su hija entre las suyas. Aquí estoy, mi amor. Papá está aquí. No quiero que estés triste, dijo Lucía, su voz apenas audible. Sé que pronto me voy a ir con los angelitos. El corazón de Ramón se partió en 1000 pedazos. No digas eso, mija. Te vas a poner bien, ya verás. Lucía sonrió débilmente. Está bien, papi. Pero prométeme que no estarás enojado. ¿Enojado? ¿Con quién, mi niña? Con el señor de la fábrica, respondió Lucía. Le escribí una carta pidiéndole que te ayudara. No quiero que estés triste por mi culpa. Ramón se quedó sin aliento. ¿Una carta? ¿Cuándo escribiste esa carta, Lucía? Hace unos días, dijo la niña, cerrando los ojos, agotada por el esfuerzo de hablar. Le pedí a la enfermera que la enviara. En ese momento, María se despertó, alarmada por la conversación. ¿Qué pasa, Ramón? Ramón le contó sobre la carta, y María palideció. Dios mío,
¿qué habrá escrito nuestra niña? Mientras tanto, en la mansión de don Emilio, el magnate se preparaba para salir hacia la fábrica. Su chofer, un hombre de confianza que llevaba años trabajando para él, lo esperaba con el auto listo. Don Emilio, dijo el chofer mientras conducían, llegó esta carta para usted. Es del hospital. Don Emilio tomó el sobre con fastidio. Seguramente otra solicitud de donación, murmuró. Sin embargo, al ver la letra infantil en el sobre, algo lo hizo detenerse. Con una curiosidad que no pudo explicar, abrió la carta y comenzó a leer. Querido señor dueño de la fábrica. Me llamo Lucía Hernández y tengo 8 años. Mi papá trabajaba para usted hasta hace poco. Sé que lo despidió porque llegó tarde por mi culpa. Estoy muy enferma y papá estaba cuidándome. Le escribo para pedirle que por favor le dé otra oportunidad a mi papá. Él es muy trabajador y solo llegó tarde porque yo estaba muy malita. Los doctores dicen que tal vez no me voy a curar, pero si usted ayuda a mi papá, sé que él podrá cuidar a mi mamá cuando yo me vaya con los angelitos. Por favor, señor, no esté enojado con mi papá. Si quiere estar enojado con alguien, que sea conmigo. Prometo que cuando esté en el cielo, le pediré a Dios que lo bendiga mucho por ayudar a mi familia. Con cariño, Lucía. Don Emilio sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Las palabras de la niña, llenas de inocencia y amor, lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Por primera vez en años, sintió que algo se quebraba dentro de él. Date la vuelta, ordenó a su chofer. Vamos al hospital. Mientras el auto cambiaba de dirección, don Emilio miraba por la ventana, su mente un torbellino de emociones. La carta de Lucía había tocado algo en el que creía muerto hace mucho tiempo, su humanidad. En el hospital, ajenos a lo que estaba por suceder, Ramón y María velaban el sueño intranquilo de su hija. No sabían que en ese momento, un hombre que creían su enemigo se dirigía hacia ellos, con una carta en la mano y el corazón en un puño. El destino estaba a punto de dar un giro inesperado, y la vida de todos los involucrados cambiaría para siempre. El amanecer en Ciudad Juárez trajo consigo una calma engañosa. En la habitación del hospital, Lucía yacía inmóvil, su respiración cada vez más débil. Ramón y María, sentados a ambos lados de la cama, sostenían las pequeñas manos de su hija, como si con ese gesto pudieran anclarla a la vida. Ramón, susurró María, su voz ronca por el llanto contenido, creo que deberíamos llamar al padre Ignacio. Ramón asintió en silencio, su mirada fija en el rostro pálido de Lucía. Sabía lo que significaba llamar al sacerdote, pero una parte de él se negaba a aceptarlo. El padre Ignacio llegó poco después, su sotana negra contrastando con la blancura estéril del hospital. Con voz suave, comenzó a administrar los últimos sacramentos. Las palabras en latín flotaban en el aire, solemnes y misteriosas. Fue entonces cuando Lucía abrió los ojos, como si las oraciones la hubieran despertado de un sueño profundo. Mamá, papá, murmuró, su voz apenas audible. Aquí estamos, mi amor, dijo María, inclinándose sobre su hija. Los quiero mucho, susurró Lucía. No estén tristes, ¿sí? Pronto estaré con los angelitos. Ramón sintió que su corazón se desgarraba. Mi niña, por favor, no te vayas. Te necesitamos aquí. Lucía sonrió débilmente. Papá, ¿recuerdas cuando me llevaste al parque y me compraste un algodón de azúcar? Era tan grande que pensé que podría volar con él. Ramón asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Claro que me acuerdo, mija. Te subiste al carrusel y dijiste que eras una princesa. Fue el día más feliz de mi vida, dijo Lucía, su voz cada vez más débil. Quiero que recuerdes ese día, papi. No el de hoy. María sollozaba silenciosamente, acariciando el cabello de su hija. Mi angelito, siempre serás nuestra princesa. Lucía cerró los ojos por un momento, como si el esfuerzo de hablar la hubiera agotado. Cuando los abrió de nuevo, miró directamente a su padre. Papá, prométeme algo. Lo que sea, mi amor, respondió Ramón, su voz quebrándose. Prométeme que perdonarás al señor de la fábrica, dijo Lucía.
El perdón es más fuerte que la rabia, ¿sabes? La hermana Consuelo me lo enseñó en la escuela. Ramón sintió como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. ¿Cómo podía su hija, en sus últimos momentos, pensar en perdonar al hombre que había contribuido a su sufrimiento? Lucía, comenzó Ramón, pero se detuvo al ver la mirada suplicante de su hija. Por favor, papi, insistió Lucía. Prométemelo. Ramón cerró los ojos, luchando contra el torbellino de emociones en su interior. Finalmente, con voz temblorosa, dijo, te lo prometo, mi niña. Una sonrisa iluminó el rostro de Lucía, haciéndola parecer, por un breve instante, la niña sana y feliz que solía ser. Gracias, papi. Ahora puedo irme tranquila. No, Lucía, por favor, suplicó María, abrazando a su hija. Quédate con nosotros. Pero Lucía ya no respondió. Sus ojos, esos ojos que habían brillado con tanta vida y amor, se cerraron por última vez. Su pecho dejó de moverse, y el pitido constante de la máquina a su lado se convirtió en un tono continuo y desgarrador. No, gritó Ramón, sacudiendo a su hija. Lucía, despierta. Por favor, mi niña, no nos dejes. El padre Ignacio comenzó a rezar, su voz mezclándose con los sollozos desconsolados de María y los gritos desesperados de Ramón. Las enfermeras entraron corriendo, pero ya era demasiado tarde. Lucía Hernández, la niña que había tocado tantos corazones en su corta vida, se había ido. Afuera de la habitación, ajeno a la tragedia que se desarrollaba en su interior, don Emilio acababa de llegar al hospital. Con la carta de Lucía en la mano y el corazón lleno de remordimiento, se dirigió hacia la habitación, sin saber que llegaba demasiado tarde. Al escuchar los gritos y llantos provenientes de la habitación, don Emilio se detuvo en seco. Un escalofrío recorrió su espalda cuando comprendió lo que estaba sucediendo. Se quedó allí, paralizado, mientras el peso de sus acciones caía sobre él como una losa. En ese momento, Ramón salió tambaleándose de la habitación, su rostro desencajado por el dolor. Al ver a don Emilio, sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa y furia. Usted, gruñó Ramón, avanzando hacia don Emilio con los puños apretados. Usted la mató. Don Emilio retrocedió, incapaz de encontrar palabras. ¿Qué podía decir ante el dolor de un padre que acababa de perder a su hija? Ramón, cegado por el dolor y la rabia, se abalanzó sobre don Emilio, pero fue detenido por las enfermeras y el personal de seguridad del hospital. Mientras lo sujetaban, Ramón gritaba y lloraba, su dolor reverberando por los pasillos del hospital. Mi niña. Mi Lucía, sollozaba Ramón, cayendo de rodillas. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué te la llevaste? Don Emilio, temblando, observaba la escena con horror. La carta de Lucía, arrugada en su mano, parecía pesar 1 tonelada. En ese momento, comprendió que ninguna cantidad de dinero o poder podría jamás compensar el daño que había causado. Mientras el llanto de Ramón y María llenaba el pasillo del hospital, una verdad innegable se cernía sobre todos los presentes: la vida de una inocente había llegado a su fin, y nada volvería a ser igual para ninguno de ellos. Los días que siguieron a la muerte de Lucía fueron un borrón de dolor y desesperación para Ramón y María. El funeral, pagado con donaciones de vecinos y compañeros de trabajo, fue una ceremonia sencilla pero desgarradora. La pequeña caja blanca descendió a la tierra bajo un cielo gris, como si hasta el clima llorara la pérdida de una vida tan joven. Ramón, con la mirada perdida y el corazón destrozado, apenas podía mantenerse en pie. Las palabras de consuelo de amigos y familiares rebotaban en él sin penetrar la coraza de dolor que lo envolvía. María, por su parte, no dejaba de llorar, abrazada a la muñeca favorita de Lucía. Mientras la gente se dispersaba después del entierro, Ramón se quedó de pie frente a la tumba recién cubierta. Fue entonces cuando recordó las últimas palabras de su hija: prométeme que perdonarás al señor de la fábrica. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Cómo podría cumplir esa promesa? El odio que sentía hacia don Emilio era lo único que lo mantenía en pie, lo único que le daba un propósito en medio de tanto dolor. Ramón, la voz suave de María lo sacó de sus pensamientos. Vamos a casa. Hace frío.
El apartamento que una vez estuvo lleno de risas y sueños ahora parecía una cáscara vacía. Ramón deambulaba por las habitaciones como un fantasma, deteniéndose a menudo frente a la puerta cerrada del cuarto de Lucía, incapaz de entrar pero tampoco de alejarse. Fue durante una de esas noches interminables, mientras María dormía un sueño intranquilo, que Ramón encontró la fuerza para abrir la puerta de la habitación de su hija. El olor a medicina y desinfectante aún persistía, mezclado con el aroma dulce del perfume infantil que Lucía adoraba. Con manos temblorosas, Ramón comenzó a revisar los cajones y estantes, buscando algo, aunque no sabía exactamente qué. Fue entonces cuando lo vio, un sobre arrugado escondido bajo el colchón. Con el corazón latiendo fuertemente, lo abrió. Era un borrador de la carta que Lucía había enviado a don Emilio. Ramón se sentó en la pequeña cama, las lágrimas nublando su visión mientras leía las palabras de su hija. Cada línea era un testimonio del amor y la inocencia de Lucía, de su preocupación por sus padres incluso en sus últimos días. «Papá», la voz de María lo sobresaltó. Ella estaba de pie en la puerta, con los ojos hinchados de tanto llorar. «¿Qué es eso?». Ramón le tendió la carta en silencio. María la leyó, su rostro contorsionándose con una nueva oleada de dolor y amor. «Nuestra niña», susurró María entre sollozos. «Tan buena, tan pura». Ramón se levantó, una determinación feroz brillando en sus ojos. «Voy a llevar esto a don Emilio», dijo con voz ronca. María lo miró sorprendida. «¿Qué? ¿Por qué?». «Porque se lo prometí a Lucía», respondió Ramón. «Y porque necesito que ese hombre sepa el daño que ha causado». A la mañana siguiente, Ramón se vistió con su mejor ropa, la misma que había usado en el funeral de su hija. Con la carta de Lucía en el bolsillo, se dirigió a la fábrica. Los guardias de seguridad lo reconocieron de inmediato. «Hernández, ya te dijimos que no puedes entrar», gruñó uno de ellos. Pero esta vez, Ramón no suplicó ni gritó. Con una calma que sorprendió incluso a él mismo, dijo: «Díganle a don Emilio que tengo algo que debe ver. Algo de mi hija». Quizás fue el tono de su voz o la mirada en sus ojos, pero los guardias dudaron. Uno de ellos entró a la fábrica y, minutos después, regresó con una expresión de sorpresa. «Don Emilio te recibirá», dijo, abriendo la puerta. Ramón entró en la oficina de don Emilio, un lugar que nunca antes había visto. El contraste entre el lujo que lo rodeaba y la pobreza en la que había vivido su hija le revolvió el estómago. Don Emilio estaba sentado detrás de su escritorio, su rostro una máscara de indiferencia. Pero Ramón pudo ver el ligero temblor en sus manos, la forma en que evitaba mirarlo directamente a los ojos. «¿Qué quieres, Hernández?», preguntó don Emilio, su voz intentando sonar firme. Sin decir una palabra, Ramón sacó la carta de su bolsillo y la puso sobre el escritorio. Don Emilio la miró, y por un momento, su máscara de indiferencia se agrietó. «Mi hija escribió esto antes de morir», dijo Ramón, su voz cargada de emoción contenida. «Quería que usted la leyera». Don Emilio tomó la carta con manos temblorosas. A medida que leía, su rostro pasaba de la sorpresa al horror, y finalmente, a una profunda vergüenza. Cuando terminó de leer, levantó la mirada hacia Ramón. Por primera vez, el poderoso don Emilio parecía pequeño, vulnerable. «Hernández, yo», comenzó, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Ramón lo miró fijamente, años de dolor y rabia mezclándose con la promesa hecha a su hija. «Mi Lucía quería que lo perdonara», dijo finalmente. «No sé si algún día podré hacerlo. Pero ella creía que era posible, y por ella, estoy aquí». Don Emilio se levantó lentamente de su silla, el peso de sus acciones visible en cada movimiento. «Lo que he hecho, no tiene perdón», dijo con voz quebrada. «No», respondió Ramón. «Pero mi hija creía que sí. Y eso es lo único que importa ahora». Mientras Ramón se daba la vuelta para salir de la oficina, don Emilio lo llamó. «Hernández, espera. Hay algo que debo hacer». En ese momento, ninguno de los dos hombres sabía que estaban a punto de embarcarse en un viaje de redención y perdón que cambiaría sus vidas para siempre. La carta de Lucía,
ese documento olvidado, había plantado una semilla de cambio en el corazón endurecido de don Emilio y en el alma herida de Ramón. La historia de Lucía, una niña que en sus últimos momentos pensó en el perdón y la compasión, estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que sacudirían los cimientos de Ciudad Juárez. El silencio en la oficina de don Emilio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Ramón, con el corazón latiendo fuertemente, observaba cómo el poderoso empresario luchaba por encontrar las palabras adecuadas. «Siéntate, por favor», dijo don Emilio, señalando una silla frente a su escritorio. Su voz, normalmente firme y autoritaria, sonaba ahora quebradiza y vulnerable. Ramón dudó por un momento, pero finalmente accedió. Don Emilio tomó la carta de Lucía entre sus manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta. «Querido señor dueño de la fábrica. Me llamo Lucía Hernández y tengo 8 años. Sé que usted no me conoce, pero yo sí lo conozco a usted. Mi papá siempre hablaba de lo importante que era su trabajo en la fábrica y cómo usted daba empleo a tantas personas en nuestra ciudad. Estoy muy enferma y los doctores dicen que tal vez no me voy a curar. Sé que mi papá ha estado llegando tarde al trabajo por cuidarme y que usted lo despidió por eso. No estoy enojada con usted, señor. Sé que tiene reglas que seguir y que mi papá las rompió. Pero quería pedirle un favor muy grande. ¿Podría darle otra oportunidad a mi papá? Él es el mejor papá del mundo y trabaja muy duro. Solo llegó tarde porque yo estaba muy malita y él no quería dejarme sola. Si usted le da otra oportunidad, prometo que cuando esté en el cielo le pediré a Dios que lo bendiga mucho. Y también le pediré que cuide de su fábrica y de todos los que trabajan allí. Gracias por leer mi carta. Espero que tenga un buen día y que Dios lo bendiga. Con cariño, Lucía Hernández». Al terminar de leer, don Emilio levantó la vista. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, estaban llenos de lágrimas. «Hernández», dijo con voz entrecortada, «no hay palabras para expresar lo que siento en este momento». Ramón, quien había escuchado la carta en silencio, sentía un nudo en la garganta. Las palabras de su hija, llenas de inocencia y bondad, contrastaban dolorosamente con la crueldad del mundo que la había rodeado. «Mi Lucía», murmuró Ramón, las lágrimas corriendo libremente por su rostro, siempre pensando en los demás, incluso al final. Don Emilio se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, dando la espalda a Ramón. «Toda mi vida», comenzó, «he creído que el éxito se medía en números. Ganancias, productividad, eficiencia. Nunca me detuve a pensar en el costo humano de mis decisiones». Se volvió para mirar a Ramón. «Tu hija, en su inocencia, vio algo que yo había olvidado hace mucho tiempo, que detrás de cada empleado hay una historia, una familia, sueños y luchas». Ramón escuchaba en silencio, incapaz de reconciliar al hombre arrepentido frente a él con el tirano que lo había despedido sin piedad. «No puedo devolverte a tu hija», continuó don Emilio, su voz quebrándose, «y sé que nada de lo que haga podrá compensar el dolor que te he causado. Pero quiero intentar hacer las cosas bien, no solo contigo, sino con todos los empleados de la fábrica». Sacó un sobre de su escritorio y se lo entregó a Ramón. «Esto es un cheque por una suma considerable. Sé que no traerá a Lucía de vuelta, pero espero que pueda ayudarte a ti y a tu esposa a comenzar de nuevo». Ramón miró el cheque, aturdido por la cantidad. Era más dinero del que había visto en toda su vida. «No puedo aceptar esto», dijo, intentando devolver el sobre. «Por favor», insistió don Emilio. «Hazlo por Lucía. Y usa ese dinero para ayudar a otros niños enfermos, para crear una fundación en su nombre. Ella quería que el mundo fuera un lugar mejor, ayúdame a cumplir su deseo». Ramón sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las palabras de Lucía resonaban en su mente, el perdón es más fuerte que la rabia. ¿Podría realmente perdonar a este hombre? «Hay algo más», dijo don Emilio, sacando otro documento de su escritorio. «Este es un plan para reformar las políticas laborales de la fábrica. Mejores salarios, seguro médico para las familias, guarderías para los hijos de los trabajadores. Quiero que me ayudes a implementarlo». Ramón tomó el documento con manos temblorosas. «¿Por qué yo?», preguntó, confundido.
Porque tú has vivido las consecuencias de mis malas decisiones, respondió don Emilio. Necesito a alguien que me mantenga honesto, que me recuerde lo que realmente importa. En ese momento, Ramón sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. El odio que había alimentado durante tanto tiempo comenzaba a disolverse, reemplazado por algo que no podía nombrar. ¿Era esto lo que Lucía había querido decir con el poder del perdón? Lo haré, dijo finalmente Ramón, su voz firme. Por Lucía, por todos los trabajadores y sus familias. Pero sobre todo, lo haré porque es lo correcto. Don Emilio extendió su mano, y después de un momento de duda, Ramón la estrechó. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Un pacto entre dos hombres que, a través del dolor y la pérdida, habían encontrado un camino hacia la redención. Mientras salían juntos de la oficina, Ramón miró hacia el cielo a través de una ventana. Por un momento, creyó ver la sonrisa de Lucía entre las nubes, como si su pequeño ángel les diera su bendición. La carta de una niña moribunda había cambiado el curso de muchas vidas. Y aunque el dolor de su pérdida nunca desaparecería por completo, Ramón sabía que el legado de amor y perdón de Lucía viviría para siempre. Los días siguientes a la revelación de la carta de Lucía fueron un torbellino de emociones y cambios para Ramón y don Emilio. La noticia de la transformación del dueño de la fábrica se extendió rápidamente por Ciudad Juárez, provocando una mezcla de escepticismo y esperanza entre los trabajadores y sus familias. Ramón, aún lidiando con el dolor de la pérdida de su hija, se encontró de repente en el centro de un huracán de actividad. Don Emilio, fiel a su palabra, comenzó a implementar cambios radicales en la fábrica. Se instaló una guardería para los hijos de los trabajadores, se mejoraron las condiciones de seguridad y se estableció un fondo de emergencia para situaciones médicas como la que había enfrentado la familia Hernández. Sin embargo, para Ramón, cada paso hacia adelante era una lucha interna. Cada mejora en la fábrica era un doloroso recordatorio de lo que podría haber sido si estos cambios hubieran llegado antes. La imagen de Lucía, pálida y frágil en su lecho de hospital, lo perseguía día y noche. Una tarde, mientras supervisaba la construcción de la nueva guardería, Ramón se encontró cara a cara con don Emilio. Hernández, dijo el empresario, su voz cargada de una emoción que Ramón no podía descifrar, quiero agradecerte por todo lo que estás haciendo. Estos cambios, están transformando vidas. Ramón asintió en silencio, incapaz de articular la tormenta de emociones que rugía en su interior. Don Emilio, notando la tensión, continuó, sé que nada de esto traerá de vuelta a Lucía, pero espero que... Basta, interrumpió Ramón, su voz quebrándose. No pronuncie su nombre. Usted no tiene derecho. El rostro de don Emilio palideció. Lo siento, yo. Lo siente, Ramón rió amargamente. ¿Cree que sus disculpas y su dinero pueden borrar lo que pasó? Mi hija está muerta, don Emilio. Muerta porque yo tenía miedo de perder este maldito trabajo. Porque usted creó un sistema donde la vida de una niña valía menos que llegar a tiempo a la fábrica. Don Emilio retrocedió, como si las palabras de Ramón fueran golpes físicos. Tienes razón, dijo finalmente. No hay perdón posible para lo que hice. Pero estoy tratando de cambiar, de hacer las cosas bien. ¿Y eso debería hacerme sentir mejor?, preguntó Ramón, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Cada vez que veo a un niño en esa guardería, pienso en Lucía. En cómo ella nunca tendrá la oportunidad de crecer, de tener sus propios hijos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los trabajadores alrededor se habían detenido, observando el intercambio con una mezcla de shock y compasión. Finalmente, don Emilio habló, su voz apenas un susurro, ¿qué puedo hacer, Ramón? Dime qué puedo hacer para ayudarte a sanar. Ramón lo miró, el dolor y la rabia dando paso a un cansancio profundo. No lo sé, admitió. Parte de mí quiere odiarlo para siempre. Otra parte recuerda la promesa que le hice a Lucía de perdonar. Y no sé cómo reconciliar esas dos partes. Don Emilio asintió lentamente. Entiendo. Y respeto tu honestidad. Quizás el perdón no es algo que se pueda forzar. Tal vez es un proceso, un camino largo y difícil. Tal vez, concedió Ramón.
Pero es un camino que tengo que recorrer solo. Con esas palabras, Ramón se alejó, dejando a don Emilio solo con sus pensamientos y remordimientos. Esa noche, Ramón regresó a casa, donde María lo esperaba. Al ver su rostro, ella supo inmediatamente que algo había pasado. Ramón, preguntó suavemente. ¿Qué sucede? Ramón se derrumbó en los brazos de su esposa, dejando salir todo el dolor y la confusión que había estado conteniendo. Entre sollozos, le contó sobre su confrontación con don Emilio, sobre la lucha interna entre el odio y el deseo de cumplir la última voluntad de Lucía. María lo escuchó en silencio, acariciando su espalda. Cuando Ramón terminó, ella tomó su rostro entre sus manos. Mi amor, dijo con voz suave pero firme, Lucía nos pidió perdonar no por don Emilio, sino por nosotros. Para que no dejemos que el odio consuma lo que queda de nuestra familia. Ramón la miró, viendo en los ojos de María el mismo dolor, pero también una fortaleza que él anhelaba. ¿Cómo lo haces?, preguntó. ¿Cómo encuentras la fuerza para seguir adelante? María sonrió tristemente. Por Lucía. Porque cada acto de bondad, cada momento de perdón, es un homenaje a su memoria. Ella quería un mundo mejor, Ramón. Y tal vez, solo tal vez, podemos ayudar a construirlo. Esa noche, abrazados en la cama que una vez compartieron con su hija, Ramón y María lloraron juntos. Lloraron por Lucía, por el tiempo perdido, por las heridas que tal vez nunca sanarían completamente. Pero en medio del dolor, había un rayo de esperanza. La esperanza de que, con el tiempo, el legado de amor y perdón de Lucía pudiera transformar no solo una fábrica, sino toda una comunidad. Y mientras la luna se alzaba sobre Ciudad Juárez, iluminando las calles donde una vez Lucía había jugado, Ramón hizo una promesa silenciosa. Una promesa de honrar la memoria de su hija no a través del odio, sino a través del amor y la compasión que ella había encarnado hasta su último aliento. La redención completa podría ser imposible, pero el camino hacia la sanación apenas comenzaba. El sol se alzaba sobre Ciudad Juárez, bañando las calles polvorientas con una luz dorada que parecía promesa de un nuevo comienzo. Habían pasado 6 meses desde la muerte de Lucía, 6 meses de cambios, dolor y lenta sanación. Ramón caminaba por los pasillos de la fábrica, ahora irreconocible comparada con el lugar sombrío y opresivo que había sido. Las paredes, antes grises y desgastadas, estaban pintadas con colores brillantes y murales que representaban escenas de la vida cotidiana de los trabajadores y sus familias. El aire ya no estaba cargado de tensión y miedo, sino de un sentimiento de propósito compartido. Se detuvo frente a una pared donde colgaba una fotografía enmarcada de Lucía, su sonrisa radiante congelada en el tiempo. Debajo, una placa rezaba, en memoria de Lucía Hernández, cuyo amor y compasión nos enseñaron el verdadero significado de la humanidad. Es hermoso, ¿no crees?, dijo una voz detrás de él. Ramón se giró para encontrarse cara a cara con don Emilio. Sí, lo es, respondió Ramón, su voz suave pero firme. Ya no sentía la ira ardiente que una vez lo consumía al ver al empresario, pero tampoco podía decir que lo había perdonado completamente. Don Emilio se paró junto a Ramón, ambos contemplando la fotografía de Lucía. «Sabes», comenzó el empresario, «cada día miro esta foto y me pregunto cómo pude haber sido tan ciego, tan insensible». Ramón asintió en silencio, permitiendo que don Emilio continuara. «He pasado noches en vela pensando en todas las vidas que afecté con mi codicia y mi falta de empatía», confesó don Emilio. «Y aunque sé que nunca podré deshacer el daño que causé, estoy decidido a pasar el resto de mi vida tratando de hacer las cosas bien». Ramón miró al hombre a su lado, notando las profundas arrugas de preocupación que ahora surcaban su rostro, el peso de la culpa y el arrepentimiento visible en sus hombros caídos. «Don Emilio», dijo Ramón finalmente, «lo que pasó con Lucía fue una tragedia que nos marcó a todos. Pero creo que ella estaría orgullosa de ver los cambios que se han hecho aquí». Don Emilio lo miró sorprendido, con los ojos húmedos. «¿Lo crees realmente?» «Sí», respondió Ramón. «Lucía siempre creyó en la bondad de las personas, incluso cuando el mundo le mostraba lo contrario. Ella vio algo en usted que ni siquiera usted mismo veía en ese momento».
Se hizo un silencio entre ambos hombres, roto solo por el suave zumbido de la maquinaria y las voces distantes de los trabajadores. Ramón, dijo don Emilio después de un momento, sé que te pedí perdón muchas veces, pero hoy quiero pedirte algo diferente. Ramón lo miró con curiosidad. No te pido que me perdones, continuó don Emilio. Te pido que me ayudes a mantener vivo el legado de Lucía. A asegurarme de que nunca vuelva a olvidar que detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, sueños y luchas. Ramón sintió un nudo en la garganta. Pensó en Lucía, en su sonrisa, en su carta llena de amor y perdón. Pensó en María, en su fuerza y su capacidad de seguir adelante a pesar del dolor. Y pensó en sí mismo, en el largo camino que había recorrido desde aquel fatídico día. Lo haré, dijo finalmente. No por usted, don Emilio, sino por Lucía. Por todos los niños que ahora tienen un futuro más brillante gracias a los cambios que hemos implementado. Don Emilio extendió su mano, y después de un momento de duda, Ramón la estrechó. No era un gesto de perdón total, sino de entendimiento mutuo, de un compromiso compartido hacia un futuro mejor. Mientras caminaban juntos por la fábrica, Ramón notó los rostros sonrientes de los trabajadores, la energía positiva que ahora impregnaba el lugar. Vio a madres dejando a sus hijos en la guardería, seguras de que estarían bien cuidados. Vio a trabajadores discutiendo ideas para mejorar la producción, sus voces llenas de entusiasmo y no de miedo. Y por un momento, Ramón sintió que podía ver a Lucía caminando junto a ellos, su risa cristalina mezclándose con los sonidos de la fábrica. Esa noche, de regreso en casa, Ramón abrazó a María con fuerza. ¿Sabes algo?, le dijo suavemente. Hoy, por primera vez desde que perdimos a Lucía, sentí que estábamos honrando verdaderamente su memoria. María lo miró con ojos llenos de amor y comprensión. Ella siempre está con nosotros, Ramón. En cada acto de bondad, en cada momento de perdón. Ramón asintió, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Tienes razón. Y aunque el dolor nunca desaparecerá por completo, creo que finalmente estamos aprendiendo a vivir con él, a transformarlo en algo positivo. Mientras se preparaban para dormir, Ramón miró la foto de Lucía en su mesita de noche. Su sonrisa, tan llena de vida y amor, parecía iluminar toda la habitación. Gracias, mi niña, susurró Ramón. Por enseñarnos que el amor y el perdón son más fuertes que cualquier dolor. Y así, en una tranquila noche en Ciudad Juárez, la historia de Lucía Hernández, la niña que cambió el corazón de un hombre poderoso y transformó una comunidad entera, llegaba a su fin. Pero su legado, un legado de amor, compasión y perdón, continuaría viviendo en los corazones de todos aquellos cuyas vidas había tocado. En la fábrica, en las calles de la ciudad, en los hogares de los trabajadores, el espíritu de Lucía seguiría inspirando a las personas a ser mejores, a cuidar unos de otros, a construir un mundo más justo y compasivo. Y aunque ella ya no estaba físicamente presente, su luz seguiría brillando, guiando a aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar el mensaje de amor y perdón que había dejado atrás. Muchísimas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal, Historias Hechas a Mano, para que juntos podamos tejer una gran comunidad que comparte relatos emocionantes e inspiradores. Tu apoyo es el hilo que nos permite seguir bordando estas historias que tocan el corazón. Nos vemos pronto en el próximo tejido de Historias Hechas a Mano, donde cada relato es una pieza única, creada con cariño para ti.